Dana White sí que sabe cómo darle bombo a un combate, pero seamos realistas. También tiene un lado fogoso que a veces choca con sus luchadores. Ni siquiera los campeones están a salvo de sus impredecibles cambios de humor. Aunque Dana suele apoyar a sus campeones, ha habido momentos en los que la UFC ha tenido un campeón que no ha encajado con el presidente. Así que quédate con nosotros en este vídeo mientras repasamos a los luchadores de la UFC que Dana White nunca quiso como campeones. Los atletas de cualquier deporte suelen tomarse descansos en algún momento, así que cuando Georges St-Pierre regresó a la UFC en 2017, los fanáticos estaban bastante emocionados. Había estado alejado de la escena de la pelea después de su intensa victoria por decisión dividida contra Johnny Hendricks en UFC 167 el 16 de noviembre de 2013. Pero aquí está la cosa. Su partida en 2013 es exactamente lo que hizo enojar a Dana White. Pero antes de sumergirnos en eso, rebobinemos un poco y obtengamos una rápida historia de Georges St-Pierre. St-Pierre comenzó su andadura en la UFC en UFC 46 y llegó a ser 3 veces campeón del peso welter de la UFC, ganando el título 2 veces y el título interino una vez entre noviembre de 2006 y abril de 2008. Durante años fue el número 1 mundial del peso welter. También ganó el título de atleta canadiense del año de Rogers Sportsnet en 2008, 2009 y 2010. Incluso se le ha considerado el peso welter definitivo de las MMA y el luchador con más logros de la historia de las MMA. Así que fue bastante chocante cuando decidió alejarse de las MMA en 2013. Antes de eso, era el actual campeón del peso welter en diciembre de 2013, ostentando el récord de victorias en combates por el título y la segunda racha de títulos combinados más larga de la historia de la UFC, con 2.204 días defendiendo su título 9 veces seguidas. Sin embargo, las cosas dieron un giro mientras defendía su título por 11ª vez en el UFC 167 contra el máximo aspirante Johnny Hendricks. O mejor aún, después del combate. Justo después de la victoria, Dana White quería que St-Pierre tuviera una revancha contra Hendricks, pero St-Pierre estaba decidido a tomarse un tiempo para ocuparse de su salud física y mental. St-Pierre dijo que había tomado su decisión antes de la pelea con Hendricks, y el combate definitivamente no ayudó a su decisión. Al final de su combate con Johnny Hendricks, Georges St-Pierre no estaba del todo bien. Parecía literalmente como si hubiera pasado unos cuantos asaltos con una pared de ladrillos. Además, mostraba signos preocupantes del daño que había recibido. Estaba tan fuera de sí que, en un momento dado, ni siquiera sabía qué asalto era. Pero aunque ganó el combate a través de un poco de controversia, después de la pelea, el atribulado peso welter mencionó algo bastante serio que le preocupaba: un posible daño cerebral, confesando que incluso perdió la noción del tiempo en la jaula esa noche. Le costaba articular sus pensamientos e incluso se disculpó con el locutor Joe Rogan en un momento dado, lo que demuestra la tensión del momento en el campeón. En un movimiento que habría sorprendido al mundo de las MMA si su equipo de apoyo no lo hubiera insinuado durante toda la semana, St-Pierre tomó la decisión de alejarse del deporte. «Están pasando muchas cosas en mi vida», reveló St-Pierre en la jaula justo después del combate. «Necesito dar un paso atrás. Ahora mismo, necesito tomarme un tiempo libre». Decir que el promotor de la UFC, Dana White, no manejó bien esta noticia sería quedarse muy corto. White estaba furioso y descargó su ira contra la Comisión Atlética del Estado de Nevada, contra los periodistas que puntuaron el combate a favor de St-Pierre e incluso contra el propio St-Pierre. White solo tenía una cosa en mente: devolver a su campeón a la jaula. ¿Ha dicho que quiere retirarse? No dijo, me retiro, voy a colgarlo. Ha sido genial para todos. Gracias por estos años. Hasta luego, exclamó un furioso White tras el combate. Dijo, me tomo un tiempo libre. No, uno no dice simplemente, me tomaré un tiempo libre, tal vez vuelva, tal vez no. Se lo debes a los fans, se lo debes a ese cinturón, se lo debes a esta compañía y se lo debes a Johnny Hendricks para darle la oportunidad de luchar de nuevo. A su favor, St-Pierre se enfrentó a la prensa y a White tras el combate. Aunque no quiso revelar lo que le estaba causando tanto dolor emocional, hizo un resumen de los estragos que la pelea había causado en su cuerpo y en su mente.
Justo después de la rueda de prensa, White y el propietario de la UFC, Lorenzo Fertitta, acorralaron a St. Pierre para intentar convencerle de que volviera a la jaula. En el mundo de la lucha, los promotores suelen tratar a los luchadores como un producto más, pero para White, St. Pierre era la gallina de los huevos de oro, lo que le hacía muy valioso para la UFC. Ahora, uno pensaría que un ser humano decente estaría preocupado por el bienestar de St. Pierre, especialmente después de una pelea que claramente lo dejó aturdido y confundido. Pero parecía que eso ni siquiera estaba en el radar de White. En la rueda de prensa, a nadie, excepto al propio St. Pierre, pareció importarle un bledo el daño que pudiera haberle causado la brutal paliza, tanto física como emocionalmente. La gran pregunta que todos se hacían era: ¿cuánto tardarían en convencer al renuente campeón para que volviera a la jaula? No os preocupéis, sus problemas no son tan graves como él cree, tranquilizó White a la prensa tras hablar con St. Pierre. Son cosas más personales. Puede parecerle el fin del mundo, pero creedme, no lo es. Parecía que, fuera o no la decisión correcta, White había persuadido a St. Pierre para que organizara un regreso, pero no ocurrió de inmediato. St. Pierre se retiró durante 3 años y no volvió. St. Pierre insinuó un regreso una vez que su salud estuviera bajo control, apuntando a posibles enfrentamientos en la división de peso ligero contra pesos pesados como Khabib Nurmagomedov o Conor McGregor. Pero White no parecía interesado en la idea. Regresó al octágono finalmente en noviembre de 2017 en UFC 217, donde clavó una victoria por sumisión sobre Michael Bisping para obtener el título de peso medio, convirtiéndose en el 4º luchador en la historia de UFC en tener cinturones en múltiples divisiones. Sin embargo, no se quedó demasiado tiempo, probablemente por culpa de Dana White. A pesar de las ganas de St. Pierre de volver a la acción, su contrato con la UFC le mantuvo atrapado, descartando cualquier aventura en el boxeo o el salto a otro equipo de MMA. Con poca acción y los persistentes problemas de la UFC, St. Pierre decidió finalmente poner fin a su carrera. Tim Sylvia es otro campeón de la UFC, cuya carrera pasó por un mal momento tras su enfrentamiento con Dana White. Tim Sylvia, ex campeón de los pesos pesados de la UFC, era como un titán en el cuadrilátero. Procedente de Maine, este tipo era una auténtica pesadilla con su enorme tamaño y su intensidad asesina, lo que le hacía destacar en la escena de los pesos pesados. Ha luchado como superpesado y como peso pesado, no solo en la UFC, sino también en Affliction, IFC y ONE FC. Sylvia comenzó su andadura profesional en las MMA en 2001 con IFC, pero su ascenso no había hecho más que empezar. Dominó la escena, sumando 13 victorias consecutivas, 10 de ellas por nocaut. Causó sensación en organizaciones como Super Brawl y Extreme Challenge, con sede en Hawái. En 2002 se unió a la UFC y no tardó en causar sensación. Ganó por nocaut técnico a Wesley Cabbage, Correira en UFC 39, gracias a que la esquina de Correira tiró la toalla. A continuación, ganó el título de los pesos pesados de la UFC al derrotar a Rico Rodríguez en el UFC 41. Y no se detuvo ahí. Defendió su cinturón con otra rápida victoria sobre Gunn McGee en UFC 44. El hombre era imparable. Sin embargo, su reinado como campeón de los pesos pesados del UFC no pudo empezar de peor manera. Justo cuando las cosas se calentaban después de ganar el título de Rico Rodríguez y mostrar Gunn McGee quién es el jefe. La Comisión Atlética del Estado de Nevada dio positivo por esteroides anabolizantes. Esto hizo que le arrebataran el cinturón de las manos y probablemente el comienzo del rencor de Dana White contra él. Aunque Tim Sylvia tuvo un pequeño problema con los esteroides, la UFC no lo echó del todo. Tras cumplir una suspensión de 6 meses, volvió al octágono en 2004 contra Frank Mir por la corona de los pesos pesados. Pero las cosas dieron un giro cuando arrebató el título a Andrei Arlovski en 2006. De repente, su acogedora relación con la UFC cayó en picado más rápido que el jab de un peso pesado. Claro que ganó el título con un nocaut épico, pero sus 2 primeras defensas del título, contra Arlovski en la revancha y luego contra Jeff Monson, fueron festines que hicieron echar humo a los aficionados de la UFC.
Dana White debió de respirar aliviado cuando Randy Couture arrebató el título a Sylvia a principios de 2007. Sylvia no se hizo querer aún más cuando quiso luchar contra Brock Lesnar, la ex estrella de la WWE, a su llegada a la UFC en 2008. La petición de Sylvia fue rechazada y cuando exigió su salida de la UFC, se la concedieron rápidamente. A continuación, llevó su talento a la escena Affliction, pero a diferencia de otros luchadores que rebotaron entre promociones, nunca encontró su camino de regreso al octágono de la UFC. Según el propio Sylvia, la razón no era otra que el rencor que le guardaba Dana White. Cuando se rumoreó su regreso a la UFC, Dana White prácticamente perdió la cabeza por la incredulidad. ¿Estás de broma? ¿En serio quiere volver a la UFC? No ha ganado una pelea en años y cuando lo hizo por lo general puso a todos a dormir. La única vez que está en una pelea emocionante es cuando le están dando una p***. White dijo de su ex campeón: «Mira, acaba de ser derrotado por un hombre de casi 50 años en menos de 10 segundos. ¿Cómo esperas que te tomen en serio después de eso? Acaba de hacer que las MMA parezcan un completo chiste. Si tiene alguna esperanza de terminar su carrera en la UFC, tendrá que ir a The Ultimate Fighter. No hay otra forma de que entre». Hemos visto a Dana White dar la patada a ex campeones en el pasado, pero por lo general no es tan abierto acerca de sus sentimientos hacia alguien que una vez gobernó su división en la UFC. Es difícil de precisar, pero probablemente había algo más. Todo el mundo sabe por qué Dana White tenía algo contra Cris Cyborg. Cris Cyborg es una leyenda en el mundo de las MMA, ya que es la única luchadora que ha alcanzado el estatus de campeona de Grand Slam y ha conquistado títulos mundiales en 4 grandes promociones de MMA. Es aclamada como una de las mejores luchadoras de la historia. Antes de adoptar el icónico apodo de Cyborg, comenzó su andadura profesional en las MMA a la madura edad de 19 años, en 2005, en Show Fight 2. Tras recibir un golpe en su debut en las MMA, Cyborg se recuperó con fuerza y consiguió su primera victoria en este deporte al superar a Vanessa Porto por decisión unánime. A partir de ahí, se desató la euforia y se anotó 3 victorias consecutivas en la promoción brasileña Storm Samurai, todas ellas por nocaut técnico en la primera ronda. Con esas victorias en su haber, su récord ascendió a un impresionante 4-1. En su esperado debut en las MMA estadounidenses, el 26 de julio de 2008 en Elite XC, Unfinished Business, Cyborg se enfrentó a Shayna Baszler. Su ascenso a la fama comenzó cuando ganó el título de Strikeforce el 15 de agosto de 2009, con una asombrosa victoria por nocaut técnico en el primer asalto sobre Gina Carano. Durante mucho tiempo parecía que Cris Cyborg estaba destinada a permanecer al margen, mirando a la UFC desde fuera. Incluso cuando la UFC se hizo con Strikeforce en 2011 y empezó a añadir a sus luchadoras a la plantilla en 2013, Cyborg se quedó fuera a pesar de reinar como campeona del peso pluma en esa promoción. No se dio ninguna razón oficial, pero estaba claro que Dana White no era un fan de la brasileña, incluso llamándola Wanderlei Silva en un vestido, en una entrevista notoria. En 2016, la UFC parecía haber cambiado de opinión, al darse cuenta de que las habilidades de Cyborg en la jaula superaban cualquier supuesta dificultad para trabajar con ella. Le dieron una oportunidad con 2 combates en un peso de captura de 65 kilos. Cuando se hizo evidente que llegar a las 60 kilos no estaba en las cartas para ella, la UFC hizo un movimiento audaz e introdujo una división de 65 kilos, principalmente adaptada para adaptarse a la categoría de peso de Cyborg. Pero aquí es donde las cosas realmente se pusieron feas entre ella y White. Los problemas empezaron a surgir cuando Cyborg admitió que no podía dar la talla para el combate inaugural por el título de la UFC en su categoría de peso. Al optar en su lugar por una pelea entre Holly Holm y Germaine de Randamie, parecía que Cyborg volvía al punto de partida con la promoción, enfrentándose a la posibilidad de ser marginada una vez más. Cuando de Randamie renunció a pelear con Cyborg, la UFC no lo aceptó. Le retiró el título y organizó un combate entre Cyborg y Ebinger. Cyborg lo consiguió, se hizo con el título y saltó al estrellato de la UFC.
A pesar de acudir al rescate para UFC 222 en 2018, ofreciéndose para encabezar el evento con poca antelación, Cyborg nunca llegó a tener el apoyo total de Dana White. Cuando perdió su título ante Amanda Nunes, las cosas se agriaron rápidamente. Cyborg siguió presionando por una revancha, pero no pudo llegar a un acuerdo con la UFC. White afirmó en repetidas ocasiones que Cyborg no estaba realmente interesada en enfrentarse de nuevo a Nunes. Cyborg tuvo una pelea más en la UFC, anotándose una victoria contra Felicia Spencer antes de que ambas partes decidieran separarse amistosamente. White dejó claro que había terminado de tratar con Cyborg, declarando que estaba fuera del negocio de Cyborg y parecía bastante aliviado por ello. Al igual que Chris Cyborg, el problema de Dana con Demetrious Johnson tenía que ver con su división de peso. Es fácil olvidar que Johnson comenzó su viaje en UFC en el peso gallo y tuvo una oportunidad en el título de Dominick Cruz en 2011. A pesar de que era más rápido que Cruz, que estaba en su mejor momento en ese momento, Johnson simplemente no pudo igualar el tamaño y la fuerza de Cruz, siendo superado al final. Demetrious Johnson fue el primer campeón de peso mosca de 55 kilos de la UFC. Famoso por su rapidez y su hábil juego de piernas, Johnson tiene el récord de la última final de la UFC, al vencer por sumisión a Kyoji Horiguchi en el 4 minutos 59 segundos. Además, es el luchador de peso mosca con más finales en la historia de la UFC, 7. Johnson es ampliamente conocido como uno de los mejores luchadores de MMA de todos los tiempos, y muchos le consideran el mejor absoluto de la historia de este deporte. Su andadura en las MMA comenzó como un mero pasatiempo, pero rápidamente se convirtió en algo más serio cuando se unió al AMC Pankration. Allí se cruzó con el pionero de las MMA, Matt Hume, que había estado pendiente de Johnson y organizó su debut en este deporte. Johnson comenzó su carrera en las MMA como aficionado en 2006, con una victoria por nocaut en el primer asalto. A partir de ahí, entró en una racha de victorias, triunfando en sus siguientes 8 combates, 5 de los cuales terminaron con victorias por sumisión. Demetrious Johnson se ha ganado el título de mejor luchador libra por libra del mundo, un sentimiento compartido por muchos, incluido Dana White. A pesar de sus problemas en el pasado, Johnson parece haber arreglado las cosas con el presidente de la UFC, al menos por ahora. Sin embargo, con la naturaleza impredecible de Dana, quién sabe cuánto durará. El distanciamiento de Johnson con la UFC surgió cuando presionaron para un post contra el ex campeón de peso gallo TJ Dillashaw, exigiendo que Dillashaw bajara a 55 kilos para desafiarlo. Johnson, como profesional consumado que es, bajó al peso mosca y grabó su nombre como el más grande de la historia del peso mosca de la UFC. Con su dominio claro en la división de peso mosca, los aficionados querían que Johnson subiera de peso una vez más, buscando enfrentamientos contra rivales de la talla de Cruz, TJ Dillashaw y Cody Garbrandt. Sin embargo, en 2017, las tensiones entre White y Johnson aumentaron a medida que la UFC supuestamente luchaba por promoverlo de manera efectiva a pesar de su innegable dominio. De vuelta en 2017, Dillashaw fue todo bombo para saltar a la escena del peso mosca y enfrentarse a Johnson por el título si no podía derribar a Garbrandt en UFC 217. Pero Johnson no lo sentía. No creía que Dillashaw mereciera una oportunidad por el título, lo que enfureció a Dana White. Johnson incluso dudó de que Dillashaw pudiera hacer el peso y dijo que preferiría pelear con Ray Borg, quien, seamos realistas, no era tan conocido como Dillashaw. En un ataque en las redes sociales, Johnson reveló la reacción de Dana y la UFC a su decisión. Al parecer, trataron de reducir su salario, obligarlo a enfrentarse a Dillashaw, e incluso lanzaron la loca idea de cortar toda la división de peso mosca. Afortunadamente, las cosas se calmaron y Johnson consiguió otra victoria contra Borg. Pero con Dillashaw ahora con el cinturón de peso gallo y con ganas de esa super pelea con Johnson, este drama podría volver a aparecer antes de lo que pensamos. A continuación, Dana White no solo no quería que Tyron Woodley fuera campeón,
sino que incluso lo calificó como el luchador más difícil con el que ha trabajado. Como ex campeón del peso welter de la UFC, defendió su título en 4 ocasiones. Pero antes de su época gloriosa en la UFC, Woodley arrasaba en Strikeforce e incluso representaba a los Tigres de Missouri como luchador de primera categoría. En 2009, Woodley comenzó su andadura profesional con una hábil sumisión ante Steve Schneider. Después llegó el momento que nunca olvidaremos, el UFC 201, en el que noqueó directamente a Robbie Lawler para ganar la corona del peso welter, lo que le valió el premio a la actuación de la noche. Pero bueno, incluso las leyendas tienen sus días malos, y Woodley se encontró con Kamaru Usman en el UFC 235. Fue un duro trago para él. Fue una píldora difícil de tragar, que puso fin a su épico reinado como campeón del peso welter. Cuando Tyron Woodley anotó ese knockout épico contra Robbie Lawler para ganar el título de peso welter de UFC en 2016, fue como ver el ascenso de un superhéroe. Todo el mundo pensaba que el elegido estaba destinado al superestrellato, pero de alguna manera nunca llegó a alcanzar las altísimas expectativas que todo el mundo había puesto en él. Parte de la razón podría ser su difícil relación con Dana White. Woodley no dudó en denunciar a la UFC por lo que consideraba un trato injusto en el departamento de promoción. Esto dejó confundido a White, que incluso llegó a calificar a Woodley como el luchador más difícil con el que ha tratado. White trató de arreglar las cosas diciendo que no albergaba ninguna aversión real por Woodley. Pero seamos sinceros, a veces lo parecía. Basta con echar un vistazo a lo visiblemente molesto que estaba durante las defensas del título de Woodley contra Stephen Thompson y Demian Maia. Después de la pelea de Maia, White no se contuvo, golpeando a el elegido y diciendo directamente que nadie pagará dinero para verlo pelear de nuevo. Y en cuanto a una pelea de ensueño con Georges St-Pierre, White dejó muy claro que eso no iba a ocurrir pronto. Probablemente has oído hablar de Randy Couture, ¿quién no? Este tipo es una figura única en la historia de la UFC, con los cinturones de los pesos pesado y semipesado. Pero vaya si causó problemas. Dana White se peleó con Tito Ortiz, pero Couture se llevó la palma por enfadar a los ejecutivos de la UFC. Consiguió entrar en la lista negra de la UFC no una, sino 2 veces. En aquellos tiempos, Couture era el chico de oro de la UFC. Cuando Dana White asumió la presidencia en 2001, Couture ya era el campeón de los pesos pesados y se había convertido en una de las figuras más importantes de la UFC. Luego, en 2003, hizo historia al ganar el título de los pesos semipesados, convirtiéndose en el primero en ostentar 2 cinturones de la UFC en diferentes categorías de peso. ¿Y quién podría olvidar su etapa como entrenador junto a Chuck Liddell en la temporada inaugural de The Ultimate Fighter en 2005? Couture estaba en todas partes, causando sensación y consolidando su estatus de leyenda. Pero las cosas dieron un giro cuando Couture ganó el título de los pesos pesados de la UFC por tercera vez en 2007. Tenía la vista puesta en un enfrentamiento con el ex campeón de Pride Fedor Emelianenko, ansiando que la UFC lo hiciera realidad. Pero esto no sucedió. Couture dejó caer una bomba, que estaba fuera de allí diciendo adiós a la UFC. Aunque White no atacó públicamente a Couture, era obvio que estaba enfadado. Prácticamente desterró a Couture de la UFC hasta que finalmente cedió y regresó en 2008. Parecía que White estaba dispuesto a enterrar el hacha de guerra, dando a Couture otra oportunidad en el candelero, como una de las principales estrellas de la UFC. Pero justo cuando todo el mundo pensaba que el polvo se había asentado, Couture hizo una jugada rápida. Después de colgar los guantes en 2011, sorprendió a todo el mundo abandonando su trabajo como presentador de la UFC para pasarse a su rival, Bellator MMA. White no pudo contener más su furia y todo salió a la luz. Dejó al descubierto sus verdaderos sentimientos hacia Couture, diciendo directamente que no le respetaba en absoluto. White no se anduvo con rodeos y declaró: "El único momento en el que Randy Couture es un hombre es cuando pone un pie en la jaula".
En una de sus entrevistas más furiosas hasta la fecha, White no se contuvo, mostrando lo tóxica que se había vuelto su relación con el legendario Couture. Y viniendo de un tipo conocido por su temperamento ardiente, eso dice mucho sobre el nivel de animosidad entre ellos. Así que ahí lo tienen. Luchadores de la UFC que Dana White nunca quiso como campeones. ¿Qué opinas? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Octagon Rivals para que no te pierdas los próximos.